Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Reciban, ¿verdad? Un saludo de mi parte. Bienvenidos a la clase, ¿verdad? Eh, el tema que vamos a estar, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? Es algo que ustedes ya manejan muy bien, ¿verdad? Pero que vamos a seguir mejorándolo de diferentes maneras. Entonces, como tienen en sus pantallas, ¿verdad? El tema que vamos a estar hablando o ampliando un poquito más se titula la coherencia pragmática. En sí lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Son cuáles son esas características, ¿verdad? Que deben haber en un texto para que exista claridad, ¿verdad? Valga la redundancia en ese texto, ¿verdad? En una narración, en un escrito, ¿verdad? En un párrafo. Entonces lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Son las características y viendo algunos ejemplos. El tema es corto, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque sea corto, ¿verdad? Sea menos importante. Ojo con eso. Entonces vamos a iniciar hablando cuáles son esas características, ¿verdad? Para que exista claridad, perdón, en un texto, o mejor dicho, cuáles son las características para que exista una coherencia pragmática, que así se le debe llamar, coherencia pragmática. Una de las características, chicos, para que exista coherencia pragmática o claridad en un texto, ¿verdad? Se le llama coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Hablamos de coherencia, ¿verdad? Cuando debe haber una organización en las ideas, ¿verdad? Y entre mejor organizadas estén las ideas, pues será mucho más fácil, ¿verdad? En este caso para el lector poder comprender de lo que se va a tratar en ese texto. Entonces, la primera característica, coherencia. Debe haber, organización de ideas, o sea, deben estar organizadas tanto las ideas principales, las ideas secundarias y si llegan a existir ideas terciarias, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de la primera característica, coherencia. Segunda característica. La segunda característica para que exista coherencia pragmática es la cohesión. ¿A qué se refiere la cohesión? Se refiere a la construcción gramatical del texto, esto quiere decir la forma en que las palabras y los enunciados, ¿verdad?, van entrelazados entre sí, que esto es algo muy importante, ¿verdad? Y esto lo vimos cuando estuvimos hablando sobre los constituyentes básicos de un texto narrativo, ¿verdad? En donde las ideas deben ir siempre entrelazadas entre sí. Entonces, para que exista cohesión, chicos, debe haber una buena construcción gramatical, ¿verdad? En el texto. O sea, que todas las palabras que ustedes coloquen o cómo ustedes las estructuran, ¿verdad? Cada una de esas palabras debe ir enlazada con la otra, debe tener sentido, ¿verdad? Una con la otra. Eso es otra de las características que debe haber para que exista claridad en un texto. La tercera característica, se le titula adecuación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adecuación? La adecuación, ¿verdad? Es el estilo semántico, ¿verdad? Que el autor debe lograr conectar, ¿verdad? Su escrito a las normas sociales, personales y lingüísticas. Esto quiere decir que el autor, ¿verdad? Debe lograr un buen uso del idioma. Por eso habla de la parte semántica. Por eso dice que el autor debe lograr conectar, ¿verdad? Lo que él está escribiendo con la sociedad, con las normas personales también y con las normas lingüísticas. O sea que debe lograr un buen uso del idioma y eso lo debemos tener presente nosotros, ¿verdad? En cualquier escrito que usted vaya a desarrollar, ¿verdad? Ya sea en un discurso, ya sea en un ensayo, ¿verdad? Ya sea en un texto, en un párrafo. Recuerde que la coherencia pragmática, ¿verdad? Tiene que ver con la gramática, con lo que usted está escribiendo y todo debe ir entrelazado uno con lo otro. No nos vayamos a olvidar de eso. Otra de las características, ¿verdad?, para que exista claridad en un texto es la intertextualidad. Pues a qué se refiere esta palabra, ¿verdad?, tan larga y a veces que es difícil de pronunciar. Intertextualidad. Esto se refiere, ¿verdad?, a la capacidad de un texto de poder estar vinculado tanto explícita como implícitamente con los demás, ¿verdad?, ya sea de forma oral o escrita, ¿verdad?, de su misma época. Recordemos, esto siempre se los he dicho yo, recordemos que no todas las ideas usted las va a encontrar escritas en el texto, sino que algunas ideas, ¿verdad?, van a estar de manera tácita, ¿verdad? O sea que usted va a tener que descifrar
las ideas de ese texto, ¿verdad? Entonces a esto se refiere la intertextualidad, ¿verdad? Que los textos tienen que ir, ¿verdad? Vinculados, ¿verdad? Con la realidad en la que se está viviendo en esa época, ¿verdad? Allí también existe, mejor dicho, coherencia pragmática. Cuando usted todo lo relaciona, ¿verdad?, con lo que está sucediendo en el entorno, ya sea en su país o internacionalmente. A eso se refiere intertextualidad. Y el último, ¿verdad?, de las características para que exista una claridad en el texto es la gramaticalidad. Esto se refiere, ¿verdad?, al uso adecuado del idioma y a las reglas gramaticales. Recuerde que cuando hablamos de reglas gramaticales estamos hablando de signos de puntuación, signos de acentuación, ¿verdad? Signos ortográficos también. Entonces la gramaticalidad se refiere a que hagamos un buen uso del idioma y además, ¿verdad?, que utilicemos todas las reglas ortográficas de manera correcta para que el texto, el párrafo, ¿verdad?, o lo que usted está escribiendo pueda ser comprendido de mejor manera, ¿verdad?, de manera clara. Y así los lectores, ¿verdad?, van a entender, van a ser persuadidos de mejor manera en cuanto al texto. Entonces recordemos algo, chicos. Hay una condición para que exista coherencia pragmática que usted la debe tener en su mente. Así que escríbala porque no está en la diapositiva. La única condición para que exista coherencia pragmática es que se respete mundo real y texto, ¿verdad? O de otra manera, ¿verdad? Plantearlo de otra manera claramente es que cuando vayamos a hablar del mundo real, entonces nos enfoquemos en el mundo real, o si vamos a hablar de un mundo alternativo, entonces también colocar, ¿verdad?, o plantear claramente cuál es el mundo alternativo. Entonces, esa es la única condición para que exista coherencia pragmática. Es que respetemos, ¿verdad?, y planteemos claramente cuál es mundo real y cuál es un mundo alternativo. Entonces, allí nosotros vamos a ver que existe coherencia pragmática. ¿Por qué? Porque el mensaje va a ser descifrado de manera clara y precisa, ¿verdad? Entonces, con este tema vamos a estar trabajando, ¿verdad?, en la plataforma en vivo, en unos ejercicios que van a hacer conmigo para poder practicar coherencia pragmática. Y luego harán, ¿verdad?, ejercicios ustedes. Entonces, miremos algunos ejemplos de coherencia pragmática. Tengo 3, ¿verdad? Recordemos que debe haber claridad en todos sus sentidos. Voy a leer el primer ejercicio. El nahual no dejó de ser importante después de la llegada de los conquistadores españoles. Los misioneros lo usaron para realizar sus actividades de evangelización. Algo claro, preciso, ¿verdad? Un buen uso de la gramaticalidad de las reglas gramaticales. Nunca se voy a olvidar de eso. Entonces, tiene que haber claridad, tiene que haber coherencia, tiene que existir, ¿verdad?, una idea entrelazada con otra. Entonces, para poder practicar más sobre este tema, chicos, van a estar viendo conmigo, ¿verdad?, o mejor dicho, realizando ejercicios conmigo a través de la plataforma. Entonces, por favor, esté pendiente de las publicaciones que hago en la plataforma para los días que son en las clases en vivo. Otra manera también es que a través de su hoja de tarea usted puede ver qué día estamos en vivo. Entonces no hay ninguna excusa para que ustedes no entren a sus clases en vivo. Nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, y nos vamos a ver, ¿verdad?, en otra clase más. Que tengan un bonito día.